aquí los dejo con mi querido Juan, sé que se van a divertir un montón y que vamos a aprender muchísimo y apreciar sus hermosísimas ilustraciones. Así que un aplauso para Juan y comenzamos. No le crean, nada de lo que dijo va a ser verdad. Normalmente, fíjense, hoy me dijeron, hoy te ponemos un micrófono con el que salgas, y generalmente la gente que me conoce sabe que yo no me quedo quieto. Ya pudieron ver ahí que estaba un poco ya ansiosito por empezar, y de repente esperando que de la hora, y bueno, pero en esta ocasión, como les quiero mostrar justamente, yo creo mucho en el libro como objeto, pero si les digo, miren, pues no van a ver nada, entonces por eso lo quiero proyectar y justamente les quiero platicar de qué va este libro, porque de repente dices, bueno, sí, Alicia en el País de las Maravillas ya lo conocemos todos, ya me las he visto, todas las películas, he visto, tengo un disfraz del conejo, etcétera. Siempre pasa, lo sabemos, lo conocemos desde muchas aspectos. Se ha llevado al teatro, se ha llevado a 7 millones de publicaciones, se ha llevado al cine. Y es curioso porque en realidad, a ver, levante la mano, estoy seguro que muchos de ustedes, así como yo, conocieron a Alicia a través de las películas. ¿A poco no? ¿No? Yo sí. Y siempre, bueno, no es extraño cuando se habla en general de Walt Disney, siempre dices, bueno, es que no es como la historia original. No solo no es como la historia original, tú ves la película de Alicia en el País de las Maravillas, que generalmente son nuestras primeras referencias de clásicos, siempre, o muy frecuentemente. Y la primera página dice, o sea, todavía no empieza la película y dice, basada en la historia de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Entonces, de repente, cuando te metes verdaderamente al texto, Alicia, tienes Alicia el conejo, la reina de corazones, pero cuando tienes Alicia a través del espejo tienes a Tuetledú, tienes a la morsa del carpintero, que estamos como acostumbrados a juntar siempre en el mismo paquete, e incluso todas estas fusiones que se hicieron se quedaron como mitos que germinaron otras historias que no tenían nada que ver con la historia original. Y un poco la idea de hacer esta colección de libros era justamente respetar el texto tal cual lo había imaginado Lewis Carroll. De hecho, para hacerlo se contrastaron los textos originales en inglés con muchísimas publicaciones en español, distintas traducciones, porque en la traducción también se van cosas, sobre todo cuando en un autor como Lewis Carroll, que usa lo que le llama él mismo palabras maletín, que son varias palabras que va fusionando, que no tienen necesariamente no tiene un significado como tal, pero lo entendemos perfecto. Por ejemplo, si decimos que hay una luna dienticonejuna, pues no existe la palabra, pero lo entendemos perfectamente. Eso es lo que Lewis Carroll llamó palabras maletín y que mucho después le nombraron ese tipo de palabras gitanjáforos. Y a mí me encantan todas estas. Yo por eso siempre digo que yo soy un hacedor profesional de dibujilíbridos cuentiformes. Esos son justamente gitanjáfaros. Entonces, bueno, les quiero platicar un poco de cuál fue este proceso, porque la única razón para hacer un clásico es que es un clásico diferente. Si va a ser el mismo clásico que siempre hemos visto, no empieza a ser alternativo. Tenía que ser, el texto original tenía que ser un universo alternativo, pero absolutamente veraz para con el texto, porque no se trata de faltarle el respeto al texto. Y eventualmente, pues ser de la mejor calidad posible.
porque eso es importantísimo. Entonces, es curioso porque hay cosas que suceden en el texto mismo que te dan las pistas de lo que viene y no fueron utilizadas nunca. ¿A qué me refiero? De repente habla de un conejo blanco de ojos rosados que de repente extrae de un chaleco un reloj en señal de que se le hace tarde, todo el tiempo se le está haciendo tarde. Claro, si trae un chaleco, aunque no lo diga, bueno, pues entonces tiene que tener cierta vestimenta. Y algo bien importante, este libro tiene una fecha de factura donde se escribió y un contexto, tiene fecha y lugar. Está escrito en Inglaterra, 1865. Entonces, bueno, ya estamos hablando de hay algunos años que tiene ahí, y eso sí condiciona, o es algo que me gustó, o sea, que me gustó investigar, todo el contexto de vestuario, de entornos, no solo leerlo, porque me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo haces? Yo lo releo, pero investigo un montón, y cuando investigo un montón me refiero a, hay ciertas peculiaridades que creemos que todas son inventiva de Lewis Carroll. Por ejemplo, se habla, quizás lo hayan oído mencionar, a un gato que sonríe, que no es el gato rizón, eso es como una especie de teléfono descompuesto y ya nos llega como el gato rizón, en realidad se llama el gato de Cheshire, o Cheshire, que es curiosamente una provincia inglesa de donde, en donde nació Lewis Carroll. Empieza uno a encontrar ciertas coincidencias. Curiosamente, 100 años antes de que se escribiera Alicia, ya había referencias en textos de sonríes como gato. Y curiosamente parece ser, dicen los que cuentan, dicen los que saben, que en este condado, en Cheshire, hay un queso que dicen tenía forma de gato y se comía como de afuera hacia adentro, y lo que al final quedaba era la pura sonrisa del gato. ¿Le suena? Y entonces de repente dices, no es cierto, no se lo inventó. Tomó pedacitos también de su folclore, y para mí era muy importante entender eso. Y como eso, vamos a ver de qué trata. Entonces tenemos a un conejo que siempre está con mucha prisa, una llave muy importante, si se fijan tiene un corazón siempre. Claro, porque también dejé un montón como ilustrador es bien divertido porque empiezas a hacer cosas que no dicen en el texto. Entonces, no para contradecir el texto, sino para complementarlo. Entonces, de repente decir, bueno, es una llave que hable algo que tiene un corazón, pero todo se vuelven como estas leitmotivs que están implícitos en el texto. Tenemos una Alicia. Ahorita les platico de Alicia. Tengo que hablarles de Alicia porque es muy importante. Resulta, traigo, bueno, ahorita voy a hacer justo esa esto va a ser muy importante. Resulta que tenemos a una niña, a Lewis Carroll le gustaba muchísimo, dentro de sus hobbies, fotografiaba, pero fotografiaba niños y niñas, y como ven, no son fotos necesariamente como muy inocentes. Resulta que la hija de un amigo de Lewis Carroll, Alice Liddell, curiosamente es la inspiración para hacer Alicia o Alice en este caso. Y bueno, esa es la Alicia.
que inspiró a Alicia en el País de las Maravillas. Si se fijan, es muy diferente a la Alicia que conocemos. Pues es pelo lacio, pelo oscuro, generalmente estamos acostumbrados a verlo como más güerita, incluso hasta más grande quizás. Alicia es muy importante, tiene 7 años y medio, no más. Y se supone que cuando fueron a la editorial y a decir, oye, vamos a verlos con el ilustrador, el que hizo al final unas ilustraciones fantásticas, evidentemente Lewis Carroll quería que ella siguiera siendo esa Alicia, pero no les gustó. Ya saben, estas cosas que, ay, no, está medio morenita, no nos gusta. Y entonces escogieron de la manera más horrible a otra de las niñas de las cuales Lewis Carroll le hizo también algunas fotos, que es justamente esa. Es la foto de Lewis Carroll, es una imagen de la ilustración original, estamos hablando de 1865, y tenemos una primera imagen de Alicia ya en 1951, que hoy en día suena lejísimos. Y a partir de eso conocemos a Alicia así. Entonces de repente para mí era como un conflicto decir, bueno, la hacemos así, de ti, Marín, de do, pin, güey. ¿Y qué creen? Pues, de repente dije, no, pues dije, la voy a hacer con el pelo azul y me quito de toda provocación. Pero claro, tomo esta decisión ya que sé lo demás. Entonces, bueno, por eso hice una Alicia con el pelo azul. Dije, no me voy a meter en esas cuestiones. Otra de las cosas que decidí es que todos los personajes que tienen que estar en este libro, es curioso porque algunos están vestidos y algunos en las ilustraciones originales ni siquiera están vestidos. Entonces dije, no, si unos están vestidos, pues que todos estén vestidos. Como que me parecía que era o todos coludos, otros rabones. Entonces, este es el único personaje, bueno, hay dos personajes que no están vestidos. Una zanahoria, porque todos sabemos que las zanahorias no están vestidas, ¿no? Y que es un pez, en este caso. Fuera de eso, todos los personajes que están implícitos ahí están vestidos como una ¿cómo se llama? Una verbena en comité para secarse después de estar en un mar de lágrimas. Un ratón que recita cosas muy extrañas. Una mamá cangrejo. ¿Saben lo difícil que es encontrar estos días un vestido victoriano que le quede un cangrejo? De veras fue muy difícil. O sea, cuando uno de repente lo ve y dice, ah, mira qué padre. No, fue realmente muy difícil vestir de victoriano a una mamá cangrejo, pero valía la pena. Claro, es mucho más fácil ponerse un cangrejo y ya. Pero si había tomado la decisión de que los íbamos a vestir, no me gusta hacer eso. A mí me gusta que los animales sean animales y las personas sean personas, pero este texto obviamente requería de que estuvieran vestidos. Entonces, bueno, pues ahí no saben cuánto, yo tenía más pelo antes, pero si uno se lo arranca, o sea, en fin, pasan muchas cosas cuando uno tiene que buscar esa inspiración, de dónde investigas, de dónde encuentras referencias, ¿no? Porque entonces en el victoriano no había muchas selfies, entonces la labor de búsqueda, de pesquisa, es realmente muy interesante. Tenemos una casa que es muy, bueno, es la casa del conejo blanco. Para mí, bueno, aquí empieza una suerte de juego con los tamaños de Alicia. Empieza, ustedes, eso no se les tengo que contar, empieza a crecer, a decrecer, ¿no? Y
y en este caso se queda atorada por estar comiendo una golosina que no, bueno, básicamente decía cómeme, pero uno no debe hacer eso solo porque, y menos si estás en una casa ajena, creo, pero bueno, el caso es que se queda atorada y llega este personaje que es el lagartijo, que le dice que por favor saquen al monstruo de los cabellos por la chimenea. Aquí hay una cosa bien tramposa, que es, Alicia empieza a cambiar de tamaño todo el tiempo, pero no siempre sabes qué estatura tiene. Entonces tienes que ser como muy cuidadoso para seguir justo la estatura que va teniendo en cada paso. En este caso, se vuelve a comer algo con lo que se vuelve pequeña, dicen, que tenía ahí como 10 centímetros. Y este es el de otro personaje que no vestí, porque este es del mundo de Alicia, es decir, es un perrote. Ella dice que es como jugar con un percherón, con un caballo percherón. Por eso no está vestido. La oruga, que es, por cierto, la señora oruga según el texto, no es el orugo, no es... Y está fumando, eso sí, está fumando su pipa, su cachimba, argile, tiene muchos nombres, pero es esta pipa. Entonces, con cierta frecuencia se le ubica a este personaje como un hombre que está fumando hashish o alguna cosa así, en ciertas ocasiones incluso tiene atavíos como turcos, por ejemplo. Entonces yo decidí que no, era una señora como muy empoderada, o muy victoriana, con un vestido elegantísimo, que no deja de ser en ningún momento una oruga, y que igual está fumando. Yo entiendo ese prejuicio que podían haber tenido hace 160 años de que las mujeres fumen o este tipo de cosas. A mí como que no me importó y realmente esto fue lo que hice, sentado en su seta. Una seta que sería muy importante porque cada lado de la seta, acuérdense que una la hace crecer y la otra la hace decrecer. Claro que crece de maneras muy curiosas. En este caso creció, le crece el cuello, le crecen los brazos, no crece como un gigante. Y de hecho crece tan largo y empieza a mover el cuello como si fuera una serpiente. Y justamente esta señora Paloma le grita así, serpiente. De esas cosas que no entendimos en la película de Walt Disney, ¿verdad? Es por eso, porque tenía el cuello largo y parecía una serpiente y lo movía como una serpiente. Recupera cierta estatura, evidentemente muy pequeña, como más o menos unos 30 centímetros, decían, entre 30 y 60 centímetros, y se asoma y hay una pequeña casa que dicen es más o menos de 1 metro. La casa completa. Y afuera había dos pequeños, había una pequeña escena con dos personajes que básicamente son mozos, que en ese entonces, en épocas de 1800, 1850, se usaba que los mozos vistieran de una manera que le llaman librea, que es, curiosamente, estos vestuarios como de 100 años antes, de entonces, o sea, de 1750 más o menos, con estas pelucas blancas, todas extrañas, medias, estos chalecos muy como de tipo Mozart. Y entonces, igual, no tienen ni idea de lo difícil que fue encontrar una librea para una piraña. Pero me divertí muchísimo, la verdad, al final haciendo estos dos personajes vestidos de época que básicamente se intercambian una carta, una enorme carta, que eso no es otra cosa sino una invitación de la mismísima reina de corazones. Era la casa de la duquesa. La duquesa, otra de las cosas que decidí
que tenía que ser como parte muy importante de mis decisiones, es que no iba a poner humanos, porque no jugué el juego de la lógica de la ilógica. Si ellos son chiquitos y viven en una casa chiquita, no tiene caso poner un humano. También los habitantes, aunque sea una duquesa, tendría que ser un personaje un personaje del bosque también. Entonces puse a una duquesa, que es una suerte como de ratón horrible. Justamente hay una descripción, no como un ratón, pero sí habla que la duquesa tenía una barba picuda y que era muy desagradable, y que tenía una asistente cocinera. En este caso hice un topito de ayudante de cocinera, justo jugando a estos mismos tamaños a los que está perteneciendo. No quería poner humanitos, solo jugar a hacer este tipo el gato. No sé por qué nunca lo visten al gato. Todos están vestidos y el gato no. Entonces, pues lo vestimos también. Una de mis escenas favoritas, una merienda de locos, con, bueno, una liebre, un lirón que siempre está dormido, y curiosamente un sombrerero que, si se fijan, es como un duende. No lo quería hacer tampoco humano. ¿Por qué? Porque al final cuando hay un juicio, donde el juicio de las tartas, donde Alicia empieza a perder todo efecto del hongo y recupera el tamaño que tiene, o sea, el tamaño que podríamos tener aquí, y les parece que es kilométrica. Les parece a todo el jurado y al juez, que es el rey, que es enorme. Y es una escena donde el mismo sombrerero está de testigo y no hay esa sorpresa. Por lo tanto, el sombrerero también es chiquito. Entonces dije, no voy a ser un humanito, voy a ser otro personaje del bosque. Originalmente quería ser un tejón y la verdad no me gustó cómo tenía cómo salió. Entonces terminé haciendo justamente una suerte de duende, que por cierto es el más cuerdo, no es tan loco, no es el sombrerero loco. Aparece en un capítulo que se llama Una merienda de locos, pero no es tan loco, de hecho es absolutamente cuerdo, lo cual me llevó muchas decepciones, porque una de las cosas por las que quise hacer Alicia es por esta locura que traía implícita el texto, y resulta que no es un texto tan loco. Y no solo eso, sino que este sombrerero no solo no es tan loco, sino es muy cuerdo. En tiempos de 1860, 1850, existía la profesión del sombrerero, que era justamente el que hacía sombreros, pero usaban para hacer sombreros mercurio, y el mercurio entonces no se sabía que era tan venenoso. Entonces eventualmente quedaban envenenados en una cosa que se llama hidrargirium, que es envenenamiento por mercurio, y pues sí se volvían muy raros. No locos, pero sí espero que nunca a nadie de aquí le haya pasado eso, que se envenena con mercurio, espero que no, pero dicen que se ponen muy raros. Entonces yo creo que de ahí viene ese mito del sombrero loco. Pero no solo no es tan loco, es interesantísimo, porque siempre es hora de tomar el té, porque alguna vez la reina de corazones amenazó al reloj por no marcar la hora que ella quería. Entonces, desde entonces, el reloj se quedó absolutamente trabado a las 6, y por eso siempre es hora de tomar el té. Por cierto, para todos ellos, todos aquellas que son entusiastas del no cumpleaños, pues no existe, temo decírselos, no aparece en el texto, y la verdad, yo no sé ustedes, yo ya no podía dormir igual. El día que me enteré que no había no cumpleaños, o sea, lloraba, no podía dormir, no comía, me sentía vacío por dentro, eso porque no comía, pero en fin, fue de las cosas que aportó Walt Disney, que son fantásticas,
siempre dicen, no, es que las películas, no, y el libro siempre es mejor, y la verdad es que pues todavía no me ha tocado. Imagínense que un día hagan una película del Baldor y que alguien salga a decir, no, a mí me gusta más el libro. O sea, pues, no creo. A mí me gustó mucho más la película también. Pero bueno, también viene de locos. Un árbol, que la escena es bastante... y tocaba que ahí hubiera alguna ilustración, y hice este árbol que me gustó al final muchísimo. Importantísimo, a ver, las barajas, son tamaño barajas. Ahí se describe que las barajas son básicamente cuadradas y por cada esquina tienen extremidades, pies y brazos. Pero ahí lo dice, no hay que inventárselo, ahí lo dice. Y una de las cosas que sí tenemos que hacer como ilustradores es como respetar lo que dice ahí, ¿no? Tenía el pelo naranja y se le pones azul, es así como la regó, ahí lo dice. Entonces, bueno, es muy importante porque siempre decían que todas las barajas, sobre todo como todas las barajas, de un lado se ven exactamente igual. Entonces, hay una procesión posterior a este intento de pintar las rosas blancas que plantaron por error, por pintarlas de rojo. Pero viene la procesión real y entonces dice, ahí vienen 10 soldados, evidentemente venían con sus picas, obviamente son las 10 barajas de picas. Y entonces atrás venían otros 10 comensales muy elegantes vestidos con diamantes. Evidentemente son las 10 de diamantes. Luego se dice que venían unos infantes, o por lo menos parientes de la reina, 10. Por lo tanto son las 10 barajas de corazones. Se dice que en el cortejo después venían reyes de otros vestidos diferentes, reinas vestidas diferentes, el rey, la reina de corazones, y venía el Jack, justamente con la corona. Y de repente dice, pues claro, entonces me hace mucho sentido que estas barajas sean tréboles. No fueron mencionados, y en las ilustraciones originales son picas. Y a mí me hacía mucho sentido, en este juego de la lógica de la ilógica, pues me faltan los tréboles, son los jardineros, que sean tréboles. Y por eso justamente están así. La reina de corazones, otra de las cosas que realmente es una de las decisiones, creo, más importantes que tomé en este libro. A la reina de corazones siempre la vemos como una humana, una vez más, vestida con motivos de las barajas. Pero es una baraja, es la reina de corazones. Nunca la había visto como una baraja. Entonces dijimos, bueno, hagamos la baraja. Claro, no es lo más fácil del mundo vestir una baraja. De verdad que no lo es. Sufrí bastante, pero me encantó cuanto más difíciles son los retos, más ricas son las satisfacciones. Y esta me dio muchísimas satisfacciones porque fue muy complicada, tanto que la puse pues justo en la portada. Por cierto, bueno, ahí tenemos al soldado justamente de picas, con su pica, muy en el juego que le corresponde por el mismo emblema que trae. Bueno, los flamingos, y de repente cuando ya lo tenía dibujado dije, yo dije que iba a vestir a todos, porque me queda muy claro que también son lacayos finalmente, son mozos de la misma reina. Entonces pues también había que vestirlos de librea, y no saben también lo frustrante que es ya estar listo para dejar lista la ilustración, de repente la tengo que vestir. Pero quedó lindo, la verdad es que me gustó bastante.
Uno de los personajes a los que no estamos acostumbrados a ver en Alicia, que si no la hemos leído, pues no tenemos idea, usa un grifo que es este personaje mitológico que por azares del destino es mitad león, mitad águila. Curiosamente, en las descripciones más estrictas, tiene orejas, de piquito, pero orejas. Si no tiene orejas de piquito, no es un grifo. O sea, no les quieran vender un grifo si no tiene orejas. En fin, me pasó lo mismo. Hice un grifo y dije, ¡ay, qué bien! Había que también vestirlo. Bueno, este es el grifo. Y de ahí le hace uno de los personajes que me parece que es fantástico, y sobre todo como ilustrador, cuando oyes la simple mención del personaje, empiezas a decir con la cabeza así, que es la falsa tortuga. De repente dicen, bueno, oye, ya, deberías decirle, le pide al grifo, que evidentemente también es un subordinado de la reina, dice, lleva a conocer a Alicia a la falsa tortuga. Dice, ¿no conoces a la falsa tortuga? Le pregunta la reina, y Alicia dice, no, ¿qué es la falsa tortuga? Dice la reina, es justo de lo que está hecho la sopa de falsa tortuga. Esa frase fue suficiente para, yo no quiero exagerar, pero más o menos me veía así. Sí quiero dibujarla, por supuesto. Y no entendía por qué en las ilustraciones originales había una tortuga marina que tenía cabeza de vaca. Decía, ¿pero por qué? Y entonces ahí sigues investigando, en esta labor que les platico, que es investigar. Y resulta que, en efecto, cuando dejaron de cazar, bueno, we come in peace. Y entonces, cuando resulta que dejaron de cazar tortugas marinas para hacer sopa de tortuga, hicieron una imitación que le llamaban sopa de falsa, le dicen, todavía existe por ahí, sopa de falsa tortuga, que dicen que semeja la textura de la tortuga, pero está hecho con vísceras básicamente de ternera. Entonces ahí fue donde dije, claro, por aquí fue. Por un lado dije, bueno, pues hay que hacerlo por ahí. Por otro lado dije, era como un poco decepcionante decir la falsa tortuga, y es como, ¡ah! Y de repente me imaginaba muchísimas cosas y no, me tenía que seguir justo a eso. Y no solo eso, no solo era una falsa tortuga que tenía que ser mitad tortuga, mitad ternera, sino que tenía que estar vestida. Entonces yo hice este personaje, que está vestido, de época, que tiene partes de tortuga, pero también partes pues, una falsa tortuga, es la falsa tortuga. Y se la vive llorando. La cuadriga de la langosta, se los contaría, pero ahí sí ya léanlo, ¿no? El caracol, la pescadilla, no saben lo difícil que es vestir un caracol de victoriano. Pero creo que se logró, y se logró bien, y esa es una de las imágenes también que más me gusta, justo por eso, porque me costó mucho trabajo. El conejo, que siempre sale con vestuarios distintos, en este caso un heraldo, es decir, aquel encomendado o aquella encomendado por dar ciertas representaciones del rey, en este caso de la reina, y por eso está vestido como un heraldo medieval, vestido con los motivos justamente de lo que pudiera llegar a ser como la bandera de la reina, sobre todo los corazones rojos. El juicio. ¿Se acuerdan que les platicaba de este momento cuando empiezan a llamar a los testigos, y entre ellos está el sombrerero, y con él no tiene ningún problema por su tamaño, por lo tanto es también chaparrito, por eso lo hice como un duende.
Alicia recupera su tamaño. El rey, que en este caso también es juez, igual, es una baraja, es indiscutiblemente una baraja, pero trae su peluca de juez y trae una corona que evidencia su rango real. Fin, ¿no? Es un fin, porque hay una cosa, este libro pues son 2 libros, eso significa que el fin es justamente en el medio. No lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. Aquí está. Entonces este es literalmente, es verdaderamente un fin que es un medio. Y sirve para cualquier lado de la historia por donde uno transite. Bueno, esto es Alicia en el País de las Maravillas, pero pues tenemos a Alicia a través del espejo. Pero qué callados están, de verdad. ¿Los estoy aburriendo tanto, de verdad? Sí, yo los veo así como hasta lágrimas, les veo desde acá, es una cosa horrible. Bueno. Alicia a través del espejo. Fíjense que es curioso porque en este caso, pues bueno, segundas partes, y la primera obsesión, ¿no? En el caso de Alicia, en el País de las Maravillas, las cartas. Y en este caso, el ajedrez. Piezas blancas y rojas, cosa que no he entendido por qué, porque el típico ajedrez siempre ha sido blanco y negro. Sí hay blancos y rojos, pero son la minoría. El caso es que Lewis Carroll lo toma como justamente pues blancos y rojos. Entonces tenemos a un rey blanco que se ha tropezado y se le ha roto la nariz. Y bueno, es básicamente, aquí pasa una cosa, mientras el otro Alicia es victoriano, este es muy evidentemente medieval, por el tipo de lenguaje, por el tipo de vestuarios, es un poco más inconsistente y como aquí a lo que se están realmente refiriendo es al ajedrez, pues había que reproducir el vestuario que podría tener cuando se inventó el ajedrez justamente. Entonces por eso también este tipo de vestuario es un vestuario real medieval. El Jabberwock, que no el Jabberwocky, ¿no? Este poema extrañísimo, el primer poema, ¿cómo llamarlo? Pues hecho con un gitanjáforos, con estas palabras que no tienen necesariamente un sentido, que no existen. El primer poema que tuvo relevancia como tal, reconocido como un poema, es justamente el Jabberwock. Es una especie de criatura que hay como que matar para tener como una especie de trofeo, etc. Mi Jabberwock. Las flores vivientes, y si uno se fija un poco más y le presta un poquito más de atención, todas las flores están vivas, todas las flores tienen caras ocultas, facciones, están vivas. La reina roja, muy medieval, muy exquisita, con 9 picos, como lo dice justamente el texto. Una suerte de, pareciera como que es el cambio entre cuadro y cuadro, si estuviéramos viendo un tablero de ajedrez, transcurre como en una suerte de vagones. Y en este vagón, bueno, junto a Alicia había un caballo, que no lo puse a propósito, porque por alguna extraña razón, este es un texto, de Alicia a través del espejo, donde hay muchos viejitos, todo es la rana vieja, la oveja vieja, el caballo viejo, todo, hay muchos viejos y hay muchos caballos. Entonces de repente dije, no quiero saturar de caballos porque está lleno de cosas lindas. Entonces aquí no puse el caballo, pero sí puse a la cucaracha,
bueno, en realidad es un escarabajo, puse a un chivo y a un chiste local de la época, que era una suerte como de crítica política, entonces hubo un escándalo, algo así como los Panama Papers, pero esta era una cuestión que tenía que ver con unos papeles justamente truculentos y la crítica del ilustrador hacia el momento fue poner también ahí a un señor vestido con papel. Claro, ya no nos toca ni por contexto, pero por eso está ese personaje ahí. Caballito, ¿no? El caballito mariposa, que aparte esa lo que era otro caballo, entonces vamos a hacer otro caballo pero distinto, por favor. Entonces es una imagen muy común y corriente, muy común, sobre todo en este cuento, hablar del caballito mecedora. Pues hagamos un caballito diferente. La morsa y el carpintero, una vez más, vestidos ambos y haciendo sus negocios y sus flojeras de no barrer la arena, porque representaba muchísimo trabajo. Tweedledum, que parece ser que eran unos personajes mucho más crecidos, pero vestidos como escolares y que se visten para la batalla con cualquier cosa, es el caso, justamente. La reina blanca, que parece ser que es un poco más desarreglada y tiene el peinado así bueno, tiene un peinado así todo. Que por alguna extraña razón que no acabo de entender, se convierte en la vieja oveja que está tejiendo y que tiene en una suerte de almacén un personaje en el fondo, que es justamente Humpty Dumpty. Una vez más vemos a Lewis Carroll como tomando personajes de su mismo folclore y los mete en sus cuentos. A mí Humpty Dumpty nunca me gustó, me parece un personaje muy feo. Es muy difícil, digamos, los que dibujamos por el gusto de dibujar, no nos gusta dibujar lo que no nos gusta dibujar. Entonces aquí lo divertido es ver cómo haces para que te guste. Y en ese punto ofreces algo que te gusta. Yo nunca ofrezco como ilustrador nada que no sienta que esté bien, que no me guste a mí. Es mi manera, es como cuando yo doy un regalo, me gusta que el regalo me guste a mí. Es como te regalo algo que me gusta para que tengas algo de mí. No es como, ay, me gustan las ranas, dale una rana. Bueno, está bien, está. No. Y con la ilustración lo hago exactamente igual. Y bueno, pues entonces le presté unos zapatos que tengo por ahí. Sí, tengo unos zapatos así, de un modo. Pero le quedaron muy bien a Humpty Dumpty. Y finalmente me gustó. Humpty Dumpty hace una pequeña brevario de lo que significa, porque él tiene las razones y sabe perfectamente qué significa el poema del Jabberwock. Y entonces habla de los verdirranos, de los relonces, de este tipo, esta suerte de animal que es medio lagarto, medio tejón, medio descorchador, por ejemplo. Los verdirranos, obviamente los marranos verdes. Una pelea que hay entre un león y un unicornio, que es curioso porque no es muy original, porque los escudos de armas tienen un unicornio y un león. Entonces toma a estos que están peleando por el trono del rey rojo. Otro caballo había que hacer, un unicornio. Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de así mi pequeño pony, el arco iris, esas cosas. Pues yo hice un unicornio malo. Es una cebra. Bueno, no malo, es agresivo, es como un digno contendiente a llevarse el trono.
el caballo blanco, finalmente, que es el caballero blanco, que siempre está, es una pieza de ajedrez, y que siempre está cargando con un montón de cosas. La avispa. Hay un personaje que es la avispa con peluca, Wasp in a Wig, que fue curiosamente lo puso en una gaceta, fue una publicación efímera, y que luego como que no llenaba completamente como las páginas que requería para una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, y lo incluyó después, como que hizo ahí un añadido. Alicia reina, ¿no? Porque se corona, pero que yo sepa, cuando se coronan realmente es en damas, no en ajedrez. Pero bueno, llega al punto donde la coronan y entonces está junto a las otras reinas. Esta es la reina Alicia, la reina blanca, la reina roja. Otro viejo que decía, ¿no? El viejo sapo que estaba vestido en amarillo, que le ayuda a entrar a un lugar que requiere de entrar. Pasa algo muy chistoso. De repente como que dijo, bueno, Alicia tiene 12 capítulos, también que tenga 12 capítulos. Y de repente viene con este ritmo y dice, bueno, ya, ese es un capítulo y ese es otro. Pues déjalo en 8 capítulos, no pasa nada. No, este es el capítulo 10 y el de abajo es el capítulo 11. Y el capítulo 12, o sea, los tres perfectamente podrían ser un apéndice del 8, ni siquiera otro capítulo, pero bueno. Y bueno, a que no saben cómo termina, igual que el otro. Por eso también vale la pena que sea el mismo final, que el fin sea literalmente el medio para estos dos. Yo soy como muy calladitos. ¿Preguntas? No, sí, no, yo sí creo que me merezco un aplauso. O sea, sí, gracias. Gracias. No saben qué es estar de este otro lado con puros ojos así como de criticones, así viéndote fijamente, así como así, ¿no? Pero en fin, tú tenías una pregunta, miren. Uh-huh. Si hace una conexión facilitada por el antecedente de la caricatura. Pero cuando he leído con adultos, con niños, con todo. Uh-huh. No, y espérate, viene otro todavía más difícil de Lewis Carroll, que se llama La Casa del Snark, que por cierto, nos vemos aquí con ese. Mira, creo que mi lectura muy particular de lo que fue estos dos libros es que hizo un texto como Alicia en el País de las Maravillas, y de repente se le ocurrió o le ocurrieron o le dijeron tienes que hacer una segunda parte, y creo que la beta ya no fue la misma. Creo que ya la manera, así como esta cuestión de abreviar estos capítulos para que sea como muy similar al texto anterior, no tiene la misma consistencia, es más disparatado, pero más disparatado por estructura. No creo que sea porque sea necesariamente más loco, sino que la estructura creo que no le echó tantas ganitas.
como que Alicia en el País de las Maravillas es un mundo mucho más fácil de asimilar, porque es más simples con el nuestro, pues es mucho más realista. En cambio, definitivamente los personajes a mi gusto son mucho más disparatados, más incoherentes, o sea, como que no tiene tanto sentido y tan fácil de comer, de digerir, de soñar. Justamente a eso me refiero. Creo que es una cuestión de estructura. Creo que no estructuró bien estos mundos fantásticos que los hiciera igual de digeribles que en el otro libro. Entonces, por ejemplo, hay una suerte de viajes que si los analizas muy concretamente es justamente el paso de un cuadro a otro en un tablero de ajedrez, pero nunca es del todo, no lo logra narrativamente completo, por eso es tan disparatado. No es que sean, o sea, es más complejo porque es menos claro, creo. A eso es a lo que me refería. Bueno, sí. ¿Dudas? ¿Comentarios por allá? Sí. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te imaginaste cuando te hablan del caldo de falsa tortuga? Porque hablas de una decepción cuando investigas y te enteras de que era simplemente un caldo de una... O sea, que no era de tortuga, pues. Perdón, no te estoy entendiendo bien. A ver, sí. Sí, la pregunta es, ¿qué fue lo que te imaginaste cuando hablas de lo de la falsa tortuga, del caldo de la falsa tortuga? Lo que pasa es que uno que está acostumbrado a imaginar un montón de cosas, el simple hecho de tener lo que Gianni Rodari decía o llamaba un binomio fantástico, es decir, las palabras sueltas tienen como muchos significados, pero son significados estrictos. De repente podemos hablar, no sé, dime una palabra, la que sea, casa. Ok, dime un animal. ¿Cómo? Ok, todo el mundo sabemos que es una vaca, todo el mundo sabemos que es una casa, pero en el momento que lo combinamos, se vuelve un binomio fantástico, es una casa vaca. Y entonces de repente toma otra dimensión. O sea, una casa vaca puede ser desde una casa pintada en blanco y negro, o con cuernos, o que muge, o una vaca que a su vez es refugio de algunas otras criaturas. Ahí empieza a funcionar la imaginación de otra manera y solo por hacer esta suerte de binomio fantástico. Entonces, la, la, cuando oigo la falsa tortuga me pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es una falsa tortuga? Pues a lo mejor es una piedra con patas, o a lo mejor es pues a lo mejor es un gallo, ¿no? Y está dale y dale con que es tortuga. O es una ballena que se puso un caparazón, o en fin, o es falsa de falsedad, porque es mentirosa. En fin, da para mucho más el simple hecho de estar juntando palabras que cambian de contexto, las palabras simples como tal. Tortuga, falsa tortuga, a ver, ¿no? Vaca, casa vaca. Entonces, claro, como ilustrador, le quedan 5 minutos, por favor, ya cállese la boca. Me están diciendo con el apuntador electrónico que le está quedando poco tiempo, pero justamente es eso. En realidad, nosotros como ilustradores, aparte en mi caso soy autor también, entonces estoy muy acostumbrado a pensar, a llevar las palabras a otro lado, a llevar y por eso siempre me estoy diciendo a mí mismo que soy un hacedor profesional de dibujilíbridos cuentiformes. Es básicamente eso, es como esta posibilidad de jugar con las palabras y llevarlas a otros lados, a otros significados, a otros universos. Y que esto eventualmente lo que tiene
como fin es, uno, divertirme muchísimo, porque si no me divierto yo, no les puedo pedir que se diviertan con lo que hago. Es como ay, seguro les ha pasado, mamás, papás, o sea, tómate la sopa, tómatela tú, ¿no? Me la tomo contigo porque veas que está bien buena, ¿no? Te la hice con cariño. A mí no me pasó, yo tuve una mamá que cocina muy feo, porque no le gusta comer, entonces pues nos daban las cosas horribles. Digo, así no se vale. Entonces, de la misma manera es como a mí me gusta cocinar algo que me guste a mí para poderlo ofrecer, porque va mi nombre de por medio. Entonces, pues estamos acostumbrados a imaginar, a llevar las palabras a otro punto y siempre, obviamente, con este afán de lúdico y de diversión, pero también con un afán muy genuino de hacer cosquillas en la cabeza, de generar otras cosas en la cabeza. No estoy peleado ni con el internet, ni con las películas, ¿no? Pero sí la lectura, las palabras, el lenguaje, te abren otras puertas. Y últimamente que hemos estado como tan secuestrados en nuestras partes intelectuales, nos han muy fácilmente se insulta la inteligencia, pues yo la quiero celebrar siempre, con cada palabra, y le apuesto a eso, a la inteligencia, al goce, a hacer cosquillas en la cabeza. Y yo creo que con esto, pues, cerramos. Gracias, muchas gracias. Soy Juan G. Dobles.